¿Cómo te va? Bienvenido. Buen mediodía. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, seguramente usted lo ha escuchado en estos últimos días de manera muy insistente. Los líderes mundiales, los empresarios más importantes del planeta, los medios de comunicación más importantes del planeta están hablando, están avisando, están anunciando. Le están avisando a usted porque usted va a ser el que más va a recibir, el que más importante impacto va a recibir de lo que está pasando, esto de la estanflación. Es un término que han inventado los economistas que quiere decir estancamiento más inflación. O sea, el peor de los escenarios del mundo. En economía estoy hablando. ¿Y qué quiere decir? Que la economía del mundo se está estancando, sobre todo los países desarrollados, Estados Unidos, Europa, Asia, etcétera, y inflación, se está sumando la inflación, que en algunos casos dicen que es del 8, el 9, el 10% en los Estados Unidos y en Europa, pero que en realidad eso depende de qué productos se ponen en la canasta para medir la inflación. Si uno mide solamente alimentos, elementos básicos, lo que hace a la vida cotidiana de la mayoría de las personas, la inflación en Europa, en algunos países, va a tocar el 30%. Es decir, que comprar alimentos, pagar la electricidad, pagar el combustible para los vehículos, lo básico, las prendas y demás, va a ser de ese orden, del orden del 30%. Este es el peor escenario y por algo los líderes del mundo reunidos en Davos, en el Club Bilderberg hace unos días, en la Cumbre de las Américas que le mencioné hace unos días también, allí en Los Ángeles, todos dicen, Banco Mundial, FMI, todos los organismos internacionales, como lo estamos viendo aquí en el Foro Mundial Económico, este señor, líder de la élite mundial, dice, se viene una crisis gravísima, muy grave. Obviamente, y como le decía, el damnificado va a ser usted, yo, nosotros, porque no conformamos esa élite del 1%. ¿Y en qué repercutirá esto? En, por supuesto, mayores precios, mayores costos, desempleo. Y si usted vive de una pensión o de una jubilación, se la van a congelar o se la van a tratar de reducir. Mayores impuestos seguramente, porque el Estado tendrá, los estados, los gobiernos tendrán que pagar cada vez más los servicios de la deuda. Los países están terriblemente endeudados. Y esto lleva a un escenario en el cual no es el mejor ni el que nos hubiéramos imaginado en un mundo donde desde hace unos años se venía creciendo, más o menos bien, venía creciendo el planeta. Obviamente, y esto ya lo hemos mencionado en esta columna, el culpable de todo, el demonio de todo es Putin. Es la guerra allí en Ucrania. Primero era la COVID, la pandemia, y ahora es esta terrible guerra. Lo cierto es que países, sobre todo como aquellos del norte de África y algunos de Asia, ya están padeciendo los gravísimos efectos del aumento del precio de los alimentos, sobre todo el trigo, cebada, aceites, combustibles y demás. Porque son altamente dependientes y sobre todo altamente dependientes de países como Rusia, Ucrania y Europa Central, que hoy están bajo los efectos de esta guerra horrible. Entonces, allí ya están habiendo tumultos, están habiendo problemas, están habiendo manifestaciones, se habla de nuevas olas de migraciones hacia Europa. El Papa Francisco ya ha dicho, cuidado con esto, limitemos esto porque se viene una gran catástrofe humanitaria de ribetes o de índoles o de niveles históricos. Entonces, lo que queda claro aquí es que el sistema que hasta ahora se está implementando parece que no es lo suficientemente inteligente o no es lo suficientemente aplicado para resolver un problema tan básico como es el aumento de los precios de los combustibles, el aumento de los precios de los alimentos y sacar al mundo adelante sin que tengan que ser los mismos de siempre, los pobres, sobre todo los países pobres, las personas más pobres, las que deban pagar las consecuencias de todos estos efectos. En todo caso, para ir a simplificar de alguna manera lo que está pasando, es que el mundo se ha financiarizado. Hoy el mundo está orientado exclusivamente a la renta financiera,
a destruir las estructuras productivas de los países. América Latina ha sido clarísima. Recuerde usted aquella ola de privatizaciones, de liberalizar el mercado, de abrir los mercados y demás que destruyeron las estructuras productivas de los países. Hoy, y sobre todo en América Latina, porque es el continente que nos atañe, se ha convertido en un productor de materias primas y todo lo demás tiene que importarlo. Y por supuesto, al momento de importarlo, en estos momentos donde hay una grave crisis, no solamente de precios, sino de suministros, están faltando productos en el mundo, América Latina ve su nivel de desarrollo muy deteriorado y cada vez más deteriorado. En consecuencia, y estamos viéndolo a través de los medios de comunicación, vuelven a surgir estas opiniones liberales, libertarias, que no por casualidad ahora están en la televisión todos los días, en Argentina, en Chile, en Brasil, en Colombia, en Ecuador, donde viven hablando de que todo el culpable, el único culpable es el Estado y sus impuestos. Este es el demonio, el Estado y los impuestos son el demonio. Nadie habla de los bancos, nadie habla del negocio financiero, de esta renta parasitaria que los bancos extraen de los países, renta parasitaria, es decir, renta sin ninguna producción, sin ningún aporte de valor. Después de haber destruido las estructuras productivas, industriales, de toda América Latina, también de África y en Asia, la consecuencia es que estos países son cada día más dependientes. Algo parecido, aunque usted no lo crea, ha pasado también en los Estados Unidos y en Europa. Hoy esos países ya no son grandes productores, se han dedicado a la renta, a extraer renta financiera, a la especulación financiera. La Reserva Federal sirve para eso, el Banco Central Europeo sirven para eso, para que los parásitos que sacan renta exclusivamente del negocio financiero, sin producción, sean los grandes ganadores. En todo caso, lo que estos señores nos están advirtiendo es que usted y yo, los que vivimos de un salario, de un ingreso fijo, o somos pequeños empresarios o pequeños comerciantes, el dinero va a ser cada vez más caro, por consiguiente va a haber que destruir fuentes de trabajo y los salarios no van a alcanzar para vivir. Este es el escenario que nos están planteando y que usted, le pido, no se confunda, el enemigo no es el Estado y no son los impuestos. Ese no es el enemigo principal suyo. Su enemigo principal son los bancos que extraen renta parasitaria de aquellos que producen. Este es el escenario que nos están ocultando y por eso vemos a tantos libertarios hoy decir que el problema son los estados y los gobiernos. Y no es la verdad, le están mintiendo. Ariel, y América Latina en este marco de, un rol exportador de alimentos, de minerales, y bueno, también lo que comentaste de lo que es esta región, ¿cómo reaccionaría ante esta crisis o cómo reacciona? Bueno, evidentemente en este escenario América Latina está un poco mejor parada que África, por ejemplo, que depende del trigo cotidiano que consumen sus poblaciones, depende de las importaciones. América Latina es un productor importante, muy importante, de alimentos, también lo es de materias primas, pero para dar un ejemplo, en este escenario que viene, los costos de la deuda externa, de lo que América Latina, que es altamente dependiente de la deuda, por algo desde el consenso de Washington, desde los Estados Unidos, del FMI, el Banco Mundial, a América Latina se la ha puesto como una fuente, como una vaca lechera de deuda externa. Esos servicios de la deuda cada vez van a ser más caros. Entonces, ¿cómo van a hacer los países de Latinoamérica para refinanciar sus deudas externas con el FMI, Banco Mundial, los organismos internacionales, los fondos de pensión que viven a costa de esta renta financiera? Va a ser muy difícil. América Latina evidentemente va a padecer los efectos de esta crisis mundial, ya no tanto por sus propios alimentos, porque seguramente los va a tener, pero en un contexto global donde todo va hacia la concentración de la riqueza, donde todo va hacia una pequeña élite cada vez más rica, cada vez más poderosa, América Latina también va a sufrir en desocupación, caída de ingresos, aumento de impuestos, reducción de las pensiones o de las jubilaciones, en fin, más pobreza para América Latina, sin la menor duda, es lo que nos están diciendo desde Washington, desde Davos y desde la Unión Europea. Gracias, Ariel, como siempre, por estar aquí todos los viernes hablando de lo que pasa en el mundo. Muchas gracias.